Cuando una empleada se arrodilló ante un millonario en los jardines de su mansión, nadie imaginaba que sus palabras cambiarían todo para siempre. Lo que comenzó como un gesto de desesperación se transformó en la revelación más impactante que él jamás esperaría escuchar. El sol de la mañana atravesaba los ventanales de la mansión mientras Sebastián Montealegre observaba los jardines desde su oficina privada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una fotografía desgastada por el tiempo. En ella, una mujer de sonrisa radiante lo miraba con amor infinito. Habían pasado años desde su partida, pero el vacío seguía siendo tan profundo como el primer día. Señor Montealegre, disculpe la interrupción. La voz de Valeria, su asistente personal, lo sacó de sus pensamientos. Era una mujer de presencia serena, con ese tipo de elegancia que no necesita adornos para notarse. Llevaba meses trabajando en la mansión, siempre eficiente, siempre discreta. Algo en su mirada transmitía una tristeza contenida que Sebastián había notado pero nunca había preguntado. ¿Qué ocurre, Valeria? Los documentos del proyecto con Empresas Horizonte están listos para su revisión. Sebastián asintió, guardando la fotografía en el cajón de su escritorio. El imperio que había construido durante décadas lo mantenía ocupado, pero últimamente nada llenaba el hueco que sentía en el pecho. Había renunciado a muchas cosas por el éxito, y ahora, en la cima, se preguntaba si había valido la pena. Esa tarde, mientras revisaba contratos en el jardín bajo la sombra de los árboles centenarios, escuchó pasos apresurados. Valeria se acercaba con expresión alterada, algo completamente inusual en ella. Siempre era tan controlada, tan profesional. Señor Montealegre, necesito hablar con usted. El tono de su voz hizo que Sebastián levantara la vista inmediatamente. Había algo diferente, algo urgente. Adelante, Valeria. Sucede algo grave. Lo que ocurrió a continuación dejó a Sebastián completamente paralizado. Valeria, esa mujer siempre tan digna y compuesta, se dejó caer de rodillas frente a él. Sus manos se aferraban al borde de su falda, mientras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Ayúdeme, por favor». Su voz se quebró en un sollozo que parecía salir desde lo más profundo de su alma. «No sé a quién más recurrir». Sebastián se puso de pie de inmediato, completamente desconcertado. En todos sus años como empresario, jamás había visto tal despliegue de desesperación. Los otros empleados que trabajaban en el jardín se detuvieron, mirando la escena con los ojos muy abiertos. «Valeria, levántese, por favor. ¿Qué está pasando?» Pero ella permanecía arrodillada, temblando. Las lágrimas caían sin control sobre la hierba mientras sus hombros se sacudían con cada sollozo. «No puedo más. Mi hija, mi pequeña necesita una cirugía urgente y no tengo cómo pagarla. Los médicos del Hospital San Rafael dicen que sin la operación... No pudo terminar la frase. El llanto la venció completamente. Sebastián sintió como si le hubieran golpeado el pecho. Extendió la mano para ayudarla a levantarse, pero Valeria negó con la cabeza, aferrándose a su propia desesperación. «He vendido todo lo que tenía. He pedido préstamos que jamás podré pagar. He tocado todas las puertas posibles. Y ahora los médicos dicen que quedan días. Solo días». Las palabras flotaban en el aire como sentencias definitivas. Sebastián miró a su alrededor. Los jardineros, el personal de mantenimiento, todos habían detenido sus labores. Algunos tenían los ojos húmedos, otros simplemente observaban con expresiones de profunda tristeza. «¿Por qué no me lo había dicho antes?», preguntó Sebastián, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia contra sí mismo. «¿Cuánto tiempo lleva pasando por esto?». Valeria levantó la mirada. Sus ojos, normalmente tan serenos, estaban rojos e hinchados. «Semanas, señor. No quería mezclarlo con el trabajo. Usted ya tiene suficientes preocupaciones con la empresa. Intenté resolverlo sola, pero...». Su voz se quebró nuevamente. «Pero el tiempo se está agotando, y mi niña, mi bebé está en esa cama de hospital preguntándome cada noche si se va a mejorar. ¿Qué le digo? ¿Cómo le miento a mi propia hija?». Sebastián cerró los ojos un momento. El dolor en la voz de Valeria era tan real, tan visceral, que podía sentirlo como si fuera propio. Recordó a su esposa en aquellos últimos días, cuando los médicos les dieron las noticias devastadoras. Recordó esa misma sensación de impotencia total.
Levántese, Valeria. Por favor. Esta vez ella obedeció, temblando mientras se ponía de pie. Uno de los jardineros se había acercado con un pañuelo que le ofreció en silencio. Valeria lo tomó, secándose las lágrimas con manos temblorosas. «¿Cómo se llama su hija?», preguntó Sebastián con voz suave. «Lucía. Es apenas una niña, y es todo lo que tengo en este mundo. Cuénteme todo. ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Qué necesita exactamente?». Valeria respiró profundo, intentando recuperar la compostura. Su voz salía entrecortada, rota por el llanto. «Tiene un problema cardíaco congénito que se complicó. Los médicos del Hospital San Rafael dicen que necesita una cirugía especializada de inmediato. Sin ella, su corazón podría fallar en cualquier momento». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Sebastián. Miró a Valeria. Realmente la miró por primera vez. Vio las ojeras profundas que el maquillaje apenas disimulaba. Vio la tensión en sus hombros, el agotamiento en cada línea de su rostro. ¿Cómo no lo había notado antes? «Todos los días llego al hospital después del trabajo», continuó Valeria. «Paso las noches a su lado, escuchándola respirar con dificultad. Cada vez que tose siento que mi mundo se derrumba. Esta mañana, cuando la dejé para venir aquí, me agarró la mano y me dijo, «Mami, ¿hoy me voy a curar?». Su voz se quebró completamente. ¿Cómo le digo que no tengo el dinero? ¿Cómo le explico que su vida depende de algo tan cruel como el dinero? Uno de los empleados que observaba la escena se limpió discretamente una lágrima. Otro había bajado la cabeza, incapaz de seguir mirando. El jardín, normalmente lleno de actividad y conversaciones, estaba sumido en un silencio sepulcral roto únicamente por los sollozos de Valeria. Sebastián sintió algo removerse en su interior. Todas las reuniones importantes, todos los contratos millonarios, todas las decisiones empresariales que ocupaban su mente parecieron volverse insignificantes en ese instante. Frente a él tenía a una madre rota, luchando por la vida de su hija. ¿Los médicos están seguros de que la cirugía la salvará? «Es su única oportunidad», respondió Valeria. «Pero el costo es imposible para mí. He trabajado toda mi vida, señor Montealegre. Jamás he pedido caridad. Pero cuando se trata de tu hija, el orgullo no significa nada, absolutamente nada». Sebastián caminó unos pasos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Las hojas de los árboles susurraban con la brisa, ajenas al drama humano que se desarrollaba bajo su sombra. Se volvió hacia Valeria, quien lo miraba con una mezcla de esperanza y terror en los ojos. «Valeria, escúcheme bien. Vamos a salvar a su hija». Las palabras salieron con una firmeza absoluta. Valeria abrió los ojos, incrédula. «Señor, yo no estoy pidiendo que usted... No está pidiendo nada. Yo estoy decidiendo. Llame ahora mismo al Hospital San Rafael. Dígales que autoricen la cirugía de inmediato. Yo me haré cargo de todos los gastos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria lo miraba como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Los otros empleados intercambiaban miradas de asombro. Algunos sonreían con lágrimas en los ojos. «Pero señor, es demasiado. Yo no puedo aceptar». «Puede y lo hará», la interrumpió Sebastián. «Por su hija. Esa niña merece vivir, y ninguna madre debería estar de rodillas suplicando por la vida de su hija. Jamás». Valeria se llevó las manos al rostro, incapaz de contener un nuevo torrente de lágrimas. Pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de gratitud infinita. «Gracias, gracias», repetía entre sollozos. «No sé cómo voy a pagarle esto. No sé cómo podré...». «No me debe nada», dijo Sebastián con firmeza. «Pero quiero conocerla. Quiero conocer a Lucía». Valeria asintió repetidamente, incapaz de articular palabras coherentes. Uno de los empleados comenzó a aplaudir suavemente, y pronto otros se unieron. No era una celebración ruidosa, sino un reconocimiento silencioso de un momento que trascendía lo ordinario. Sebastián sacó su teléfono y marcó a su asistente legal. «Ricardo, necesito que contactes inmediatamente con el Hospital San Rafael. Hay una paciente llamada Lucía que requiere cirugía cardíaca urgente. Autoriza todos los gastos necesarios. Todo, ¿entendido?». La respuesta fue inmediata y afirmativa. Cuando colgó, le extendió el teléfono a Valeria. «Llame a los médicos. Dígales que procedan». Con manos temblorosas,
Valeria tomó el teléfono. Mientras marcaba, Sebastián la observaba. Había algo más en su expresión, algo que no terminaba de identificar. Una mezcla de alivio y culpa, miedo. La conversación con el hospital fue breve pero intensa. Valeria asentía, lloraba, agradecía. Cuando finalmente colgó, se volvió hacia Sebastián con una expresión que él no supo interpretar completamente. La van a operar mañana por la mañana. Los mejores cirujanos. Dicen que tiene muy buenas probabilidades. Entonces vayamos. Quiero estar ahí. Quiero que Lucía sepa que no está sola. Señor Montealegre, hay algo que necesito decirle. La voz de Valeria tembló de una manera diferente ahora. Algo que debí haberle dicho desde el principio, pero no tuve el valor. Sebastián la miró con curiosidad. El tono de Valeria había cambiado. Ya no era solo desesperación o gratitud. Había algo más profundo, algo que parecía costarle enormemente sacar a la luz. ¿Qué es, Valeria? Ella respiró profundo. Cerró los ojos un momento, y cuando volvió a abrirlos, había una determinación dolorosa en su mirada. Lucía no es solo mi hija, señor Montealegre. Su voz apenas era un susurro, pero cada palabra cayó con el peso de una revelación devastadora. También es la nieta de alguien que usted conoció muy bien, alguien que lo amó profundamente. El mundo de Sebastián pareció detenerse. Los sonidos del jardín se desvanecieron. El tiempo se congeló en ese instante suspendido, donde las palabras pendían en el aire, esperando completar una verdad que cambiaría todo. ¿Qué está diciendo? Valeria sacó algo de su bolsillo. Era una fotografía antigua, desgastada por los años. Se la extendió con manos temblorosas. Cuando Sebastián la tomó y la miró, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. En la imagen, una mujer joven sonreía a la cámara. Una mujer que él conocía perfectamente. Una mujer cuya fotografía guardaba en el cajón de su escritorio. Junto a ella, una niña pequeña. Una niña que se parecía inquietantemente a... «Mi madre», susurró Valeria. Fue Catalina Reyes. La mujer que usted amó antes de construir su imperio. La mujer que se fue cuando usted eligió los negocios sobre todo lo demás. Las palabras explotaron en la mente de Sebastián como fuegos artificiales. Los empleados que seguían cerca contenían la respiración. Esto ya no era solo la historia de una madre desesperada por salvar a su hija. Esto era algo mucho más grande, mucho más complejo. Eso es imposible, murmuró Sebastián, aunque su voz carecía de convicción. Catalina nunca le dijo que estaba embarazada cuando se separaron. Continuó Valeria, las lágrimas volviendo a rodar por sus mejillas. Ella me tuvo sola, me crió sola, y nunca le guardó rencor. Siempre decía que usted tenía su propio camino que recorrer. Años después, cuando yo quedé embarazada de Lucía, mi madre ya estaba enferma. Me hizo prometer que si alguna vez te necesitaba, te buscaría, pero que solo lo hiciera si realmente no había otra opción. Sebastián miraba la fotografía con incredulidad. Buscaba en sus recuerdos a Catalina, aquella mujer que había amado intensamente en su juventud. La mujer que había dejado ir cuando su ambición lo consumió por completo. ¿Cómo no había sabido? ¿Cómo ella nunca se lo había dicho? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esperar hasta este momento? Porque soy orgullosa, como lo fue mi madre, respondió Valeria. Porque no quería que pensara que busqué trabajo aquí para aprovecharme de usted. Vine porque necesitaba el empleo, sí, pero también porque quería conocerlo. Entender quién era el hombre del que mi madre hablaba con tanto cariño a pesar de todo. Y ahora mi hija se está muriendo, y ya no puedo seguir guardando secretos. La revelación cayó sobre el jardín como una tormenta silenciosa. Sebastián miraba a Valeria con ojos completamente nuevos. Los rasgos que no había notado antes ahora saltaban a la vista. La forma de sus ojos, la línea de su mandíbula, ese gesto particular cuando sonreía. ¿Cómo había estado tan ciego? Si lo que dices es verdad, si realmente eres hija de Catalina. No podía completar la frase. Las implicaciones eran demasiado enormes. No le pido que me crea solo por mis palabras, dijo Valeria. Podemos hacer pruebas. Pero señor Montealegre, Sebastián usó su nombre por primera vez. Mi hija, su nieta, se está muriendo. Y esa es la única verdad que importa en este momento.
El Hospital San Rafael de la ciudad era un edificio imponente, de esos que intentan parecer acogedores con plantas en los pasillos y murales coloridos en las paredes, pero que inevitablemente huelen a desinfectante y miedo. Sebastián Montealegre lo conocía bien. Había estado en ese mismo tipo de pasillos años atrás, cuando la persona que más amaba en el mundo luchaba contra algo que ningún dinero podía detener. Aquella vez, perdió. Esta vez, no pensaba perder. Entraron por la puerta principal pasada la tarde. Valeria caminando a su lado con los ojos todavía hinchados, pero con la espalda más erguida. Era como si la promesa de Sebastián le hubiera devuelto algo que había ido cediendo poco a poco. La postura de una mujer que no estaba completamente derrotada. «Está en el cuarto piso», dijo Valeria en voz baja. «Unidad pediátrica cardíaca». Sebastián asintió. Su asistente legal, Ricardo, ya había llamado 2 veces durante el trayecto para confirmar que todo estaba coordinado. Los cirujanos habían revisado el expediente. Los quirófanos estarían disponibles. Los mejores especialistas, movilizados. Lo que el dinero podía hacer, estaba hecho. Lo que el dinero no podía hacer, era lo que más pesaba en el pecho de Sebastián mientras subían en el elevador. El cuarto piso era diferente al resto del hospital. Los pasillos estaban decorados con dibujos de niños pegados en las paredes, algunos con crayones, otros con marcadores de colores, mariposas, soles, casas con chimeneas. Esa contradicción entre la alegría inocente de los dibujos y la gravedad de lo que ocurría detrás de cada puerta le golpeó a Sebastián con una intensidad que no esperaba. Valeria se detuvo frente a la habitación 412. «Prepárese», murmuró, más para sí misma que para él. Ella es muy perceptiva. Se da cuenta de todo. Sabe quién soy. Sabe que eres alguien importante que viene a ayudarla. Nada más. Valeria hizo una pausa. Por ahora. Empujó la puerta con suavidad. La habitación era pequeña, pero no estaba vacía de vida. Había dibujos pegados en la ventana, algunos hechos a mano, otros que parecían recortados de revistas. Una pequeña televisión en la esquina transmitía una serie animada en silencio. Y en la cama, conectada a un monitor cardíaco, cuyo ritmo marcaba cada latido con una constancia que se sentía frágil, estaba Lucía. Era pequeña. Tenía el cabello oscuro recogido en 2 trenzas que alguien había hecho con cuidado, aunque algunas mechas escapaban hacia los lados. Sus ojos, grandes y muy despiertos, se levantaron hacia la puerta en cuanto escucharon el movimiento. «¡Mami!». Su voz era más fuerte de lo que Sebastián esperaba. Valeria cruzó la habitación en 3 pasos y abrazó a su hija con esa ternura desesperada que solo tienen las madres que saben cuánto pueden perder. La niña la abrazó con sus brazos delgados, y durante unos segundos, el mundo entero se redujo a ese abrazo. Sebastián permaneció junto a la puerta, sin moverse. Observaba. Sentía algo que no tenía nombre todavía, algo que empezaba en el pecho y subía lentamente por la garganta. «¿Quién es él, mami?», preguntó Lucía por encima del hombro de Valeria, mirando a Sebastián con una curiosidad directa, sin filtros, de la que solo son capaces los niños. Valeria se separó del abrazo, se limpió los ojos disimuladamente y se volvió hacia Sebastián con una expresión que pedía ayuda sin decir una palabra. Sebastián se acercó. Se sentó en la silla que había junto a la cama, quedando a la altura de los ojos de la niña. «Me llamo Sebastián», dijo simplemente. «¿Eres médico?». «No». «¿Eres el director del hospital?». A pesar de todo, Sebastián sintió una sonrisa aparecer sin permiso. «Tampoco». Lucía lo estudió con esos ojos que parecían calcular todo. «Entonces, ¿qué haces aquí?». «Vine a conocerte. Me dijeron que eres alguien importante». La niña frunció el ceño, pensando. «¿Quién te lo dijo?». «Tu mamá». Lucía miró a Valeria con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la satisfacción. Como si acabara de recibir confirmación de algo que ya sabía. «Mi mamá siempre dice la verdad», dijo Lucía, volviéndose de nuevo hacia Sebastián con autoridad renovada. «¿Y tú?». Sebastián no esperaba la pregunta. La niña lo miraba fijamente, esperando. «Yo también intento decir la verdad», respondió. «¿Intento?». Lucía enarcó una ceja con una madurez desconcertante. «O la dices, o no la dices». Valeria soltó un sonido que era mitad risa y mitad llanto contenido.
Sebastián miró a la niña durante un instante y sintió que algo dentro de él se acomodaba, como una pieza que lleva mucho tiempo fuera de lugar. «Tienes razón», admitió. «Sí la digo». Lucía pareció satisfecha con eso. Recostó la cabeza en la almohada y señaló la silla con un gesto pequeño. «Puedes quedarte, entonces». La tarde avanzó de una manera que Sebastián no supo cómo describir después. Había entrado al hospital esperando un encuentro breve, funcional, quizás incómodo. Había salido sintiéndose diferente de cómo entró, aunque no podría señalar el momento exacto en que algo cambió. Lucía habló, mucho, con esa libertad inagotable de quien no ha aprendido todavía a guardar los pensamientos para sí mismo. Le contó que su dibujo favorito era uno que había hecho de un caballo volando sobre el mar, aunque luego admitió que los caballos no pueden volar, pero que ella prefería dibujarlos así de todas formas. Le contó que el enfermero del turno de la noche se llamaba Don Fermín y que siempre le traía una gelatina aunque no estaba en su dieta oficial, y que ella fingía no saber para no meterlo en problemas. Le contó que extrañaba su cama, que la cama del hospital olía raro, como a plástico y medicina. No le habló de miedo, no mencionó el corazón, no preguntó si se iba a curar. Pero una vez, solo una vez, en un momento de silencio que apareció entre una historia y otra, miró hacia la ventana con una expresión que no era de niña. Era la expresión de alguien que ha pensado cosas que no sabe cómo decir, y que ha decidido no decirlas para no asustar a los demás. Sebastián la vio, y supo, sin necesitar palabras, que Lucía entendía mucho más de su situación de lo que dejaba ver. Valeria salió un momento al pasillo para atender una llamada del médico tratante. Sebastián y Lucía se quedaron solos por primera vez. El silencio duró apenas unos segundos. «¿Mi mamá lloró hoy?», preguntó Lucía, sin apartar la vista de la ventana. Sebastián no mintió. «Sí, lo sabía. Siempre llora cuando cree que no la veo». La niña hizo una pausa. «Yo también lloro cuando creo que ella no me ve». Otro silencio. «Pero creo que los dos sabemos». Sebastián sintió que le apretaban el pecho desde adentro. «¿Y por qué no se lo dicen?». Lucía finalmente lo miró. «Porque si lloramos juntas, a ella le va a doler más, y yo no quiero que le duela más». 8 palabras que Sebastián repitió mentalmente varias veces mientras miraba a esa niña que, con sus trenzas escapadas y su monitor cardíaco y su gelatina prohibida, llevaba un peso que ningún niño debería cargar. «Yo no quiero que le duela más». Fue en ese instante, en ese cuarto piso que olía a desinfectante y a dibujos de crayón, que Sebastián Montealegre tomó una decisión que iba mucho más allá de pagar una cirugía. Valeria volvió con los ojos más serenos, pero con algo nuevo en la expresión. Una mezcla de alivio y ansiedad. «El doctor Carranza quiere hablar con usted», le dijo a Sebastián en voz baja, «sobre los detalles de la cirugía». «Ahora, si es posible». Sebastián se puso de pie. Miró a Lucía. «Vuelvo en un momento». «Está bien», dijo la niña, ya alcanzando el control remoto de la televisión con total normalidad, como si Sebastián llevara años entrando y saliendo de esa habitación. El doctor Carranza era un hombre de mirada precisa y palabras medidas, del tipo que no desperdicia ni las emociones ni los minutos. Lo recibió en su consultorio privado, un espacio pequeño con estanterías llenas de carpetas y un escritorio cubierto de expedientes. En el centro, abierto, estaba el de Lucía. «Gracias por actuar tan rápido», comenzó el médico mirando a Sebastián. «La situación de la niña es delicada, pero no desesperada. El procedimiento es complejo, pero tiene un porcentaje de éxito muy favorable cuando se realiza a tiempo. El problema, hasta hoy, era precisamente ese: el tiempo. ¿Cuándo pueden operar? Mañana por la mañana, si los últimos estudios que pedimos esta tarde confirman lo que esperamos. ¿Hay algo más que necesiten?». El doctor Carranza lo miró un momento antes de responder. «Lo que más necesita esa niña ahora mismo no es médico». Hizo una pausa. «Tiene miedo. Lo maneja extraordinariamente bien para su edad, pero lo tiene. Y el estado emocional del paciente antes de una cirugía importa más de lo que la gente cree». Sebastián asintió lentamente. «¿Qué sugiere?». «Que esta noche no esté sola, que su madre esté con ella, y que alguien, quien sea, le haga sentir que el mundo de afuera sigue girando y que ella va a volver a él». Fue una indicación médica, pero sonó a algo más. Esa noche, Sebastián tomó una decisión que nadie esperaba, ni él mismo. Llamó a Ricardo y canceló todas sus reuniones del día siguiente.
Luego llamó a la administración del hospital y autorizó el traslado de Lucía a una habitación más grande, con una cama adicional para que Valeria pudiera dormir junto a su hija. Mandó traer flores, no del tipo formal y frío de las coronas de hospital, sino flores silvestres, de colores diferentes, en jarras pequeñas que se podían poner en la repisa de la ventana. Cuando volvió a la habitación 412 con todo eso, Lucía lo miró durante un momento largo. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó finalmente. Sebastián dejó las flores en la repisa y se volvió hacia ella. «Porque me parece que alguien debería hacerlo». Lucía lo analizó con esa mirada suya que parecía leer entre líneas. «¿Y no tienes nada más importante que hacer?». «Hoy no». La niña asintió, como si esa respuesta hubiera pasado algún tipo de examen interno. «Mi abuela decía que las personas importantes siempre tienen tiempo para las cosas que de verdad importan». Sebastián se detuvo en seco. «¿Tu abuela?». «Sí». Lucía acomodó las flores con la mirada desde la cama. «Ella murió hace un tiempo, pero yo me acuerdo de todo lo que decía, porque era muy sabia». Valeria, que estaba junto a la puerta, bajó la cabeza. Sebastián sintió que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies. No de manera física, sino de ese modo en que la realidad se reacomoda cuando algo que creías entender resulta ser más grande de lo que pensabas. Catalina, la mujer de la fotografía, la mujer cuya imagen guardaba en el cajón de su escritorio desde hacía décadas, la abuela de Lucía. «¿Cómo se llamaba tu abuela?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Catalina», dijo Lucía con naturalidad, como si pronunciar ese nombre fuera lo más normal del mundo. «Catalina Reyes». Y olía a jazmín, siempre. El silencio que siguió fue de esos que pesan tanto que casi se pueden tocar. Sebastián se sentó lentamente en la silla. Tenía la fotografía grabada en la memoria. La mujer joven, la sonrisa, los ojos que lo habían mirado con un amor que él había dejado ir. Catalina, que había existido y amado y sufrido y criado a una hija sin decirle jamás la verdad. Catalina, que olía a jazmín y que ahora vivía en los recuerdos de una niña que luchaba por seguir respirando. «¿La conocías?», preguntó Lucía, mirándolo con atención renovada. Sebastián tardó un momento en responder. «La conocí», dijo finalmente. «Hace mucho tiempo». Lucía frunció el ceño, pensando. «¿Eras su amigo?». Sebastián miró a Valeria. Ella lo miraba a él, con los ojos llenos de una pregunta que no era solo del presente, sino de décadas enteras. «Fui su amigo», respondió con cuidado. «Un amigo muy especial». Lucía asintió lentamente, como si eso cerrara algo. «Entonces tiene sentido», murmuró, volviendo la vista hacia las flores en la repisa. «¿Qué tiene sentido?». La niña lo miró una última vez antes de que el sueño empezara a vencerla. «Que hayas venido». Valeria apagó la luz principal de la habitación cuando Lucía se quedó dormida. La única iluminación que quedaba era la tenue del pasillo que se colaba por debajo de la puerta y el parpadeo tranquilo del monitor cardíaco. Salieron los dos al pasillo. Por primera vez desde el jardín de la mansión, estaban solos y sin la urgencia inmediata de actuar. «Mañana van a necesitar una respuesta», dijo Valeria en voz muy baja. «Sobre las pruebas». «Lo sé. No te pido que creas nada sin evidencia. Sería injusto de mi parte». Sebastián la miró. «Lo que me contaste en el jardín, sobre Catalina, sobre ti, necesito entenderlo todo». Valeria asintió. «Hay cosas que no te dije todavía. Cosas que mi madre me pidió que te dijera si algún día esto pasaba». Tragó saliva. «Hay una carta, Sebastián». Él no dijo nada. Esperó. «Catalina dejó una carta para ti. La escribió cuando supo que estaba enferma. Me dijo que te la entregara solo si algún día te encontraba, y solo si estaba segura de que eras la misma persona que ella había conocido». Valeria hizo una pausa cargada. «Después de hoy estoy segura». «¿Dónde está la carta?» «En mi casa, guardada desde hace tiempo». Sebastián cerró los ojos un instante. Décadas. Una mujer que lo amó, que tuvo una hija sola, que crió a esa hija con dignidad y silencio, que murió sin pedir nada, y que sin embargo, antes de irse, había encontrado la manera de dejarle una última palabra. Cuando abrió los ojos, la decisión ya estaba tomada. «Mañana, después de la cirugía, quiero leer esa carta». 2 días después de la cirugía, Lucía pidió ver el mar. No era una petición razonable para alguien que acababa de salir de una operación cardíaca.
Los médicos fueron claros: semanas de reposo, controles diarios, nada de esfuerzo. Pero Lucía no había pedido ir al mar, había pedido verlo. Y había una diferencia importante entre las dos cosas. Dice que nunca lo ha visto, explicó Valeria a Sebastián en el pasillo, con esa mezcla de ternura y preocupación que ya era su expresión habitual. Siempre quisimos ir, pero nunca hubo tiempo ni dinero para un viaje. ¿Y ahora qué?, preguntó Sebastián. Valeria lo miró. Ahora dice que si se curó el corazón por dentro, quiere ver algo grande por fuera. Así lo dijo, con esas palabras exactas. Sebastián no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta de la habitación donde Lucía descansaba, con sus trenzas recién hechas y el monitor cardíaco, ahora menos protagonista que los días anteriores. Pensó en la carta de Catalina, que llevaba doblada en el bolsillo interior de su saco desde el día que la había leído. Pensó en los círculos que se cierran. «Habla con el doctor Carranza», dijo finalmente. «Si da el visto bueno para un traslado corto en condiciones controladas, nos vamos al mar». Valeria abrió la boca para decir algo y luego la cerró. Había aprendido en esos días que Sebastián no hacía las cosas a medias, y que discutir con él cuando había tomado una decisión era tan útil como intentar convencer al viento de que soplara en otra dirección. El doctor Carranza, con su mirada precisa y sus palabras medidas, analizó el caso durante más tiempo del que cualquiera esperaba. Revisó los estudios, consultó con su equipo, hizo 3 preguntas específicas sobre logística y equipamiento, y al final, con la misma sobriedad con la que daba todas sus respuestas, dijo que sí, con condiciones, con equipo médico acompañante, con un tiempo limitado, pero sí. La mañana del traslado, Lucía se despertó antes que todos. Cuando Valeria entró a la habitación, la encontró sentada en la cama con los ojos completamente abiertos, mirando hacia la ventana como si ya pudiera ver desde ahí algo que todavía no existía en su campo visual. «¿Ya vamos?», preguntó sin saludar, con esa urgencia directa que solo tienen los niños. «Ya vamos», confirmó Valeria. Sebastián había organizado todo durante la noche anterior. Una camioneta médica adaptada, una enfermera especializada, un destino a menos de 2 horas que él conocía desde hacía décadas, una casa frente al mar que había comprado en un momento de su vida en que todavía creía que los lugares podían reemplazar a las personas. Nunca la había vendido. Tampoco había vuelto a usarla con frecuencia. Hasta ahora. El camino fue tranquilo. Lucía pasó la mayor parte del trayecto con la frente pegada al vidrio de la ventana, mirando cómo el paisaje cambiaba. Primero la ciudad con sus edificios y semáforos, luego los suburbios con sus casas y jardines, luego la vegetación que se volvía más densa y más verde. Y finalmente, a lo lejos, una línea azul que crecía con cada kilómetro. «¿Es eso?», preguntó en un momento, señalando el horizonte. «Eso es», confirmó Sebastián desde el asiento delantero. Lucía no dijo nada más. Simplemente siguió mirando, con una expresión que Sebastián no supo clasificar, pero que grabó en algún lugar de la memoria sin proponérselo. La casa frente al mar era exactamente lo que su nombre prometía. Grande, de madera y piedra, con una terraza que daba directamente a una playa privada. Había sido diseñada para el descanso, pero había permanecido dormida durante demasiado tiempo. El personal que la mantenía había recibido instrucciones la noche anterior y todo estaba en orden. Flores frescas, ventanas abiertas, el sonido del mar entrando por cada rincón. Cuando Lucía salió de la camioneta y escuchó el mar por primera vez, ese sonido inconfundible de algo enorme y constante que no se detiene por nada, se quedó completamente quieta. No corrió, no gritó. Solo se detuvo en el sendero de entrada y cerró los ojos. Sebastián y Valeria la observaban desde atrás, sin moverse. Después de un momento que pareció durar mucho más de lo que marcaba el reloj, Lucía abrió los ojos y se volvió hacia Sebastián. «Gracias», dijo simplemente. Y en esa palabra de 2 sílabas había algo que ningún discurso habría podido contener. La tarde transcurrió con una calma que contrastaba con la intensidad de los días anteriores. Lucía no podía caminar sobre la arena todavía, así que Sebastián mandó instalar una silla cómoda en la terraza, desde donde podía ver y escuchar el mar sin esfuerzo. La enfermera revisaba sus signos cada hora. Valeria se sentaba a su lado, y a veces le leía en voz alta, y otras veces simplemente estaban las dos en silencio,
mirando las olas. Sebastián se quedaba cerca, pero no siempre junto a ellas. Caminaba por la terraza, respondía a algunas llamadas que no podía posponer más, y en más de una ocasión se encontró simplemente mirando a esa niña y a esa mujer desde la distancia, procesando algo que todavía no había terminado de entender del todo. Fue esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar y el mar tomaba ese color particular que solo existe en los atardeceres, cuando Lucía hizo la pregunta que nadie esperaba. Valeria había entrado a la casa un momento para buscar algo. La enfermera estaba en el interior revisando el equipo. Sebastián y Lucía estaban solos en la terraza por segunda vez desde que se conocían. ¿Tú vas a ser mi abuelo?, preguntó Lucía con la misma naturalidad con que preguntaba cualquier otra cosa. Sebastián sintió que el tiempo se detenía. No era que la pregunta lo sorprendiera completamente. La había anticipado de alguna manera, en algún rincón de la mente donde guardamos las cosas que sabemos que van a llegar, pero para las que nunca terminamos de prepararnos. Lo que no había anticipado era la forma en que llegaría. Directa, sin rodeos, sin miedo, como Lucía hacía todo. ¿Tu mamá te habló de eso?, preguntó con cuidado. Un poco, respondió Lucía. Me dijo que eras alguien muy especial para nuestra familia. Y yo me imaginé el resto. ¿Qué te imaginaste? La niña lo miró con esa expresión suya de quien ha pensado más de lo que aparenta. Que eres el abuelo que nunca tuve. Hizo una pausa. Todos en mi escuela tienen abuelos. Yo no tenía ninguno. Mi abuela Catalina murió antes de que yo pudiera acordarme bien de ella. Y del otro abuelo, nunca supe nada. Giró la cabeza hacia el mar. Pero ahora creo que el mundo me está devolviendo algo. Sebastián tardó en responder. Tenía la garganta apretada de esa manera particular que no siempre termina en llanto, pero que se instala ahí y no se va fácilmente. ¿Y tú quieres un abuelo?, preguntó finalmente, con una voz que salió más suave de lo que pretendía. Lucía lo pensó con seriedad real, como si fuera una decisión importante. Depende, dijo. ¿De qué depende? De si va a estar. Lo miró directamente. Porque un abuelo que no está no sirve de nada. Mi amiga Sofía tiene abuelo pero nunca lo ve. Dice que eso es peor que no tenerlo. Porque te acuerdas de que existe y sabes que no viene. Sebastián recibió esas palabras como si fueran físicas. Si acepto el trabajo, dijo usando el tono de quien toma un tema en serio, voy a estar. Lucía lo estudió durante un momento. Y luego asintió. Una sola vez. Con la solemnidad de quien acaba de firmar un contrato importante. Entonces sí quiero. Cuando Valeria volvió a la terraza minutos después, encontró a Sebastián y a Lucía mirando el mar, juntos en silencio. Algo en la imagen la detuvo antes de acercarse. Había algo en la postura de los dos, en la manera en que compartían ese espacio sin necesidad de llenarlo con palabras, que le apretó el corazón de una manera que no era dolor sino algo mucho más difícil de nombrar. Se quedó en el umbral de la puerta unos instantes, dejando que ese momento existiera completo antes de interrumpirlo. Esa noche, cuando Lucía ya dormía en una de las habitaciones de la casa con la enfermera cerca, Sebastián y Valeria se quedaron en la terraza. El mar seguía ahí, oscuro y constante, con las olas rompiendo en un ritmo que no cambiaba por las horas ni por las estaciones. Me preguntó si ibas a ser su abuelo, dijo Valeria. Lo sé. Yo estaba ahí. ¿Y qué le dijiste? Sebastián giró el vaso que tenía entre las manos. Le dije que si aceptaba el trabajo, iba a estar. Valeria sonrió sin poder evitarlo. Era una sonrisa pequeña, casi involuntaria. ¿Y lo aceptas? Sebastián la miró. Llevo aceptándolo desde el momento en que ella me dijo que podía quedarme en esa habitación del hospital. El silencio que siguió era cómodo, del tipo que ya no necesita llenarse para ser válido. Las olas rompían abajo. El viento movía las plantas de la terraza con suavidad. En algún lugar dentro de la casa se escuchaba la respiración tranquila de una niña que había sobrevivido. Pero había algo más. Algo que Valeria llevaba cargando desde la mañana y que todavía no había dicho. Sebastián, comenzó, usando su nombre con esa naturalidad nueva que había aparecido entre los dos, sin que ninguno la hubiera convocado explícitamente. Hay algo más que no te he contado todavía. Él la miró. Esperó. En la caja de mi madre, junto a la carta, había otra cosa. Valeria respiró profundo. Había documentos, registros médicos de cuando ella estaba embarazada de mí. Y entre esos documentos, se detuvo.
Sebastián esperaba con una quietud que no era indiferencia, sino la concentración de alguien que sabe que lo que viene a continuación va a importar. Había un sobre cerrado con tu nombre, continuó Valeria. No era una carta, era un documento legal. Mi madre consultó con un abogado antes de morir. Dejó todo registrado formalmente, con declaración jurada y firma notarial, sobre tu identidad como mi padre biológico. Tragó saliva. No lo hizo para reclamarte nada. Lo hizo para que yo tuviera la opción de elegir, para que si algún día lo necesitaba, tuviera la prueba, no la obligación. Sebastián cerró los ojos un momento. Catalina, siempre Catalina, pensando en los demás desde los lugares donde nadie más pensaba, protegiéndolos a todos, incluso desde la distancia, incluso desde el silencio, incluso desde la muerte. ¿Tienes ese documento contigo? Está en mi casa, junto a la carta. ¿Quieres hacerlo oficial?, preguntó Sebastián. ¿Las pruebas? ¿El proceso legal? ¿Todo? Valeria lo miró durante un momento que pesaba décadas. No lo sé todavía, respondió con honestidad. No sé si necesito un papel para saber lo que sé. Y no sé si tú lo necesitas tampoco. Hizo una pausa. Lo que sí sé es que Lucía me preguntó hoy si ibas a ser su abuelo, y que tú le dijiste que sí, y que para ella eso ya es real. Sebastián asintió lentamente. Para mí también, dijo. Las olas siguieron rompiendo. El viento siguió moviéndose. Y en esa terraza frente al mar, dos personas que habían llegado a ese punto por los caminos más improbables y dolorosos, empezaban, muy despacio, a construir algo que todavía no tenía nombre pero que ya tenía forma. A la mañana siguiente, antes de desayunar, Lucía pidió papel y lápices de colores. Pasó casi una hora dibujando con la concentración absoluta que ponía en todo lo que hacía. Cuando terminó, le extendió el dibujo a Sebastián con la solemnidad de un regalo importante. Era un caballo, volando sobre el mar, con el sol detrás y tres figuras pequeñas en la orilla. Una niña, una mujer y un hombre. El de en medio eres tú, aclaró Lucía señalando la figura más alta. Y el caballo vuela porque en mis dibujos los caballos siempre vuelan. Aunque tú ya sabes eso. Sebastián sostuvo el dibujo con las dos manos. Lo miró durante un tiempo que probablemente fue más largo de lo apropiado para recibir un dibujo de crayones. Es el mejor dibujo que alguien me ha dado en la vida, dijo. Lucía lo consideró con seriedad. Sí, respondió, completamente de acuerdo consigo misma. Creo que sí. Y por primera vez en muchos años, Sebastián Montealegre se rió. No la risa controlada de las reuniones de negocios, ni la sonrisa calculada de las fotos oficiales, sino esa risa real, espontánea e inesperada que aparece cuando algo genuinamente te sorprende con alegría. Valeria lo escuchó desde la cocina y se detuvo un momento, con una taza en la mano, sin hacer nada más que escuchar ese sonido nuevo en esa casa que había estado demasiado tiempo en silencio. Y supo, con la misma certeza con que se saben las cosas importantes, que algo había cambiado para siempre. La vuelta al hospital fue más corta de lo que cualquiera habría querido. Lucía no se quejó. Nunca se quejaba de las cosas que no podía cambiar, solo de las que sí podía, como la gelatina que le traían con un sabor diferente al que le gustaba, o el programa de televisión que interrumpían justo en la mejor parte. Pero cuando la camioneta se alejó de la casa frente al mar, y el sonido de las olas fue quedando atrás, se giró una última vez hacia la ventana trasera, con una expresión que Sebastián vio desde el espejo retrovisor, y que prefirió no describir, ni siquiera para sí mismo. Algunas imágenes se guardan en silencio. Los controles postoperatorios fueron positivos. El doctor Carranza revisó cada indicador con su calma habitual y confirmó lo que los números ya sugerían. Lucía respondía bien, mejor que bien, con esa vitalidad particular de los cuerpos jóvenes que pelean de vuelta cuando se les da la oportunidad. «Es una paciente extraordinaria», le dijo a Sebastián en privado, con esa sobriedad que en él equivalía a un elogio enorme. No solo físicamente, mentalmente. Sabe exactamente lo que está viviendo y elige no dejarse consumir por ello. Eso no es común. No, dijo Sebastián. No lo es. Esa semana, mientras Lucía continuaba su recuperación en el hospital y Valeria organizaba los trámites para el alta médica, algo comenzó a moverse en el mundo exterior que ninguno de los tres había anticipado. Comenzó de manera pequeña. Una de las enfermeras del turno de tarde había mencionado algo a una compañera.
Una compañera lo había comentado en una conversación casual. Y como ocurre con las historias que tienen el peso exacto para moverse solas, la historia de Lucía, Valeria y el millonario que había aparecido de la nada para salvar a una niña que resultó ser su nieta, empezó a circular. No en medios grandes, no todavía, sino en esa red invisible de personas que se cuentan cosas importantes en voz baja, que comparten lo que les mueve el corazón porque necesitan que alguien más lo sepa. Sebastián se enteró por Ricardo, que llegó a su oficina privada de la mansión con una expresión que mezclaba la incomodidad de dar malas noticias con la genuina incertidumbre de no saber si eran malas. «Están hablando de usted, señor. De la situación con Valeria y la niña. Alguien del hospital habló. No hay nada publicado formalmente todavía, pero circula. Podría llegar a los medios en cualquier momento». Sebastián lo miró durante un instante. «¿Y?» Ricardo parpadeó. «¿Y?» repitió, sin entender. «Que si alguien quiere hablar de una niña que sobrevivió una cirugía cardíaca, que hablen. No hay nada en esta historia de lo que yo necesite protegerme». Ricardo procesó eso con la expresión de alguien que lleva años preparándose para gestionar crisis y acaba de descubrir que su jefe no está en crisis. ¿No quiere que lo manejemos de alguna manera? «Lo único que quiero», dijo Sebastián, «es que nadie moleste a Lucía ni a Valeria. Si alguien intenta acceder al hospital para fotografiarlas o entrevistarlas sin permiso, eso sí lo manejas. Todo lo demás, déjalo correr». Ricardo asintió y salió. Sebastián volvió a los documentos que tenía sobre el escritorio, pero su mirada se detuvo en el dibujo del caballo volando que había enmarcado y colocado en la esquina de su mesa de trabajo esa misma mañana. 3 figuras en la orilla, una niña, una mujer y un hombre. Él era el del medio. 2 días después llegó la visita que nadie esperaba. Sebastián estaba en la mansión revisando un informe cuando Carmen, la encargada de la casa, apareció en la puerta de su estudio con una expresión que no era exactamente alarma pero tampoco era calma ordinaria. «Señor, hay una mujer en la entrada. Dice que es prima de Valeria, que viene a hablar con usted». Sebastián frunció el ceño levemente. «¿Valeria sabe que viene?» «No lo sé. La señora dice que no ha hablado con Valeria. ¿Cómo se llama?» «Marcela». Sebastián la recibió en la sala principal. Era una mujer de presencia directa, con esa energía de quien ha practicado lo que va a decir mientras venía de camino, y no está dispuesta a perder el hilo. «Gracias por recibirme», comenzó, sin sentarse todavía. «Sé que es una intromisión y lo entiendo. Pero hay cosas que usted debería saber antes de tomar decisiones definitivas sobre Valeria y sobre esa niña». «Siéntese», dijo Sebastián. Marcela se sentó, y entonces habló. Le contó que conocía a Valeria desde que eran niñas, que habían crecido juntas, en la misma casa de Catalina durante años, que la quería, pero que precisamente porque la quería, necesitaba ser honesta. «Valeria es buena persona», dijo. «Eso no lo discuto. Pero desde que murió su madre no está bien. El dolor la cambió, y cuando Lucía se enfermó, algo en ella se rompió de una manera que yo no supe cómo ayudar». Hizo una pausa. «Cuando me enteré de que había venido a trabajar a su casa, que le había contado la historia de Catalina y que usted había asumido toda la situación económica, me preocupé». «¿Por qué?». Marcela cruzó las manos sobre el regazo. «Porque Valeria lleva meses convenciéndose de una historia que quizás no es completamente exacta». Las palabras salieron con cuidado, como si las estuviera colocando en un lugar específico. «Catalina nunca me dijo que usted era el padre de Valeria. Jamás. En todos los años que vivimos juntas, nunca mencionó su nombre en ese contexto». El silencio que siguió tenía un peso diferente al de los silencios anteriores de esa historia. Sebastián no reaccionó de manera visible, pero por dentro, algo se tensó. «¿Qué está diciendo exactamente?». «Estoy diciendo que Catalina tuvo una vida después de usted, que hubo otras personas, y que Valeria encontró esa caja con documentos y fotografías y construyó una narrativa que le daba sentido a su dolor y a su situación». Marcela lo miró directamente. «No digo que lo haya hecho con malicia. Digo que a veces la mente encuentra lo que necesita encontrar cuando el corazón está roto». Sebastián se quedó quieto durante un momento largo. Pensó en la carta de Catalina, en la letra inclinada que reconocía sin haberla visto en décadas, en las palabras que no sonaban a una falsificación sino a una mujer real diciéndole adiós con amor y sin rencor.
¿Ha visto usted esa carta?, preguntó. No. ¿Y el documento legal notarial? Marcela dudó. Tampoco. Entonces, dijo Sebastián con una calma que no era frialdad sino precisión, está cuestionando algo que no ha visto basándose en lo que no recuerda haber escuchado. Marcela no respondió de inmediato. Solo quiero que sea cuidadoso, dijo finalmente, que no tome decisiones irreversibles basado en una historia que todavía no está completamente verificada. Aprecio que haya venido, respondió Sebastián. Lo digo en serio. Significa que le importa Valeria. Pero ya tomé mis decisiones sobre cómo proceder, y lo hice con los ojos abiertos. Marcela se puso de pie. Había algo en su expresión que era más complejo que la simple preocupación. Una mezcla de alivio por haber dicho lo que vino a decir, y algo que podría ser culpa, aunque era difícil precisarlo. ¿Va a decirle a Valeria que estuve aquí? Sebastián la miró. Sí. Marcela asintió lentamente, y se fue. Esa tarde, Sebastián fue al hospital. Encontró a Valeria en el pasillo del cuarto piso, con una taza de café que probablemente ya estaba frío entre las manos. Le contó la visita de Marcela sin omitir nada, con la misma honestidad directa con que Valeria le había contado todo lo suyo. La reacción de Valeria no fue la que él esperaba. No hubo enojo. No hubo herida dramática. Cerró los ojos durante un momento, y cuando los volvió a abrir, había una tristeza serena en ellos que era muy diferente al llanto desesperado del jardín. Marcela me quiere, dijo. A su manera, esto es quererme. No lo hace por hacerme daño. Lo sé. Por eso la recibí. ¿Y tú?, preguntó Valeria. Te generó dudas lo que dijo. Era una pregunta directa que merecía una respuesta directa. Me generó la responsabilidad de verificar, respondió Sebastián. No por desconfianza en ti, sino porque las cosas importantes merecen ser sólidas, no solo sentidas. Valeria asintió, y luego dijo algo que Sebastián no esperaba. Bien, hagamos las pruebas. ¿Estás segura? Llevo semanas cargando con la incertidumbre de no saber si tú me crees completamente. Su voz era firme. Una prueba nos da certeza a los dos. Y yo no tengo miedo del resultado, Sebastián. La verdad no me asusta. Lo que me asustaba era no tener a dónde ir con ella. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. No por angustia, sino por algo que se parecía más a la vigilia de quienes esperan que amanezca para que las cosas sigan moviéndose. Sacó la carta de Catalina del cajón. La leyó por tercera vez, desde que Valeria se la había entregado. Y en el párrafo final, donde Catalina hablaba de los círculos que se cierran, encontró algo que no había notado antes con tanta claridad. No le pedía que creyera, le pedía que mirara. Hay una diferencia entre las dos cosas. Creer es un acto de voluntad. Mirar es un acto de honestidad. Sebastián había estado mirando desde el primer momento. Los resultados de la prueba llegaron días después. Ricardo los recibió primero, como era el protocolo que habían establecido para mantener todo en orden legal. Los trajo personalmente a la oficina de Sebastián, en un sobre cerrado, con esa discreción que lo caracterizaba en los momentos importantes. Sebastián lo abrió solo. Leyó los resultados una vez, luego los leyó de nuevo. No porque no los hubiera entendido a la primera, sino porque algunas confirmaciones necesitan ese segundo instante para asentarse del todo. La compatibilidad genética era inequívoca. Valeria era su hija. Lo que siguió no fue un derrumbe ni una euforia. Fue algo más parecido a la sensación de cuando una llave entra exactamente en una cerradura que lleva años esperando. Un clic suave, casi silencioso, y luego la puerta que se abre. Fue al hospital ese mismo día. Valeria estaba en la habitación de Lucía, ayudándola con un rompecabezas que alguien había traído. Las dos inclinadas sobre la mesa, discutiendo con seriedad cuál pieza iba dónde, con esa complicidad cotidiana que se construye en los años ordinarios, y que ninguna crisis puede fabricar de la nada. Sebastián se detuvo en la puerta un momento antes de entrar. Las miró, a las dos. Pensó en Catalina, que había llevado eso sola durante toda su vida, que había criado a una hija sin pedirle nada a nadie, que había muerto sin saber si alguna vez este momento iba a existir, y que, sin embargo, antes de irse, había dejado todos los elementos para que pudiera existir si el mundo decidía ser generoso. Entró a la habitación. Lucía levantó la vista del rompecabezas. «Llegaste», dijo,
como si su aparición fuera completamente esperada y completamente bienvenida al mismo tiempo. «Llegué», confirmó Sebastián. Valeria lo miró. Vio algo en su expresión. No preguntó nada, pero sus manos dejaron de moverse sobre el rompecabezas. «Lucía», dijo Sebastián acercando la silla y sentándose a la altura de los dos. «¿Te puedo contar algo importante?» La niña lo miró con toda su atención. Los papeles que esperábamos llegaron hoy. Sebastián miró a Valeria y luego de nuevo a Lucía. «Confirman lo que ya sabíamos en el corazón. Tu mamá y yo somos familia». El silencio duró exactamente lo que dura en una niña antes de que el pensamiento llegue a la boca. «¿Familia cómo?», preguntó Lucía. «Familia de verdad, con papeles y todo». Lucía procesó eso durante un momento. Miró a su madre. Luego miró a Sebastián. «¿Eso significa que ahora sí eres mi abuelo con papeles?» «Con papeles y sin papeles», respondió Sebastián. Lucía asintió con la satisfacción de quien acaba de resolver la parte más importante del rompecabezas. «Bien», dijo, «porque yo ya les había contado a las enfermeras que tenía abuelo». Valeria soltó un sonido que era llanto y risa al mismo tiempo. Sebastián sintió que algo muy adentro, en un lugar que llevaba décadas cerrado con llave, finalmente cedía del todo. Pero la tarde no había terminado de entregarles todo lo que tenía. Fue don Fermín, el enfermero del turno de noche que le traía la gelatina a Lucía sin que nadie lo supiera oficialmente, quien apareció en la puerta con una expresión inusualmente seria. «Señor Montealegre, hay alguien en recepción que pregunta por usted. Dice que es periodista, que tiene información sobre la historia de la niña y que si usted no le da una declaración voluntaria, va a publicar lo que ya tiene de todas formas». El ambiente en la habitación cambió de inmediato. Valeria se tensó. Sebastián se puso de pie con calma. «¿Nombre?» «Rodrigo Peña, de una publicación digital. Dice que tiene fuentes dentro del hospital». Sebastián miró a Valeria. Ella lo miraba a él, con una pregunta en los ojos que no era miedo, sino algo más parecido a la fatiga de quien ha cargado demasiadas cosas en demasiado poco tiempo. «Quédate con Lucía», dijo Sebastián. «¿Qué vas a hacer?» «Hablar con él». Valeria quiso decir algo más, pero Sebastián ya estaba en el pasillo. Lo encontró en la pequeña sala de espera de la planta baja, un hombre joven con una libreta en la mano y la energía nerviosa de quien sabe que está a punto de hacer algo que puede salir bien o muy mal. «Señor Montealegre», comenzó, poniéndose de pie. «Gracias por recibirme. Solo quiero...» «Siéntese», dijo Sebastián. El tono no era amenazante. Era simplemente el de alguien que tiene muy claro cómo va a desarrollarse la conversación. El periodista se sentó. «Sé lo que tiene», dijo Sebastián directamente. «Y sé que tiene fuentes dentro del hospital que no debieron hablar. Eso es un problema para el hospital, no para mí. Lo que a mí me importa es lo que usted planea hacer con esa información». «Solo quiero contar la historia», respondió Rodrigo Peña, con esa mezcla de genuina convicción y ambición profesional que tienen los periodistas jóvenes. «Es una historia extraordinaria. Un millonario que salva a la niña que resulta ser su nieta. La gente necesita escuchar cosas así». «¿Por qué?», el periodista parpadeó. Porque da esperanza». «¿A quién le da esperanza?» «A las personas que están pasando por situaciones similares, que sienten que están solas». Sebastián lo miró durante un momento largo. El periodista sostuvo la mirada, aunque con visible esfuerzo. «Hay una niña en el cuarto piso que acaba de salir de una cirugía cardíaca», dijo Sebastián con calma. «Tiene edad para entender lo que se dice de ella, y no tiene edad para manejar las consecuencias de que su vida se vuelva un titular». Hizo una pausa. «Si publica algo ahora, sin permiso, estará usando el dolor de una niña para conseguir algo para usted. Llámelo como quiera. Pero eso es lo que es». Rodrigo Peña no respondió de inmediato. Algo en su expresión cambió levemente. «¿Y si esperamos?», dijo finalmente. «Si acordamos que cuando la familia esté lista, ustedes me dan la historia en sus propios términos». Sebastián lo consideró. «Si llegamos a ese punto, no será porque usted me lo exigió. Será porque la familia decidió que era el momento correcto». Lo miró. «¿Entiende la diferencia?». «Sí», dijo el periodista. Y esta vez sonaba a que sí la entendía. «Entonces no tenemos más nada que hablar hoy». Rodrigo Peña recogió su libreta. Se puso de pie. Y antes de salir, se detuvo un momento.
¿Es verdad que la niña le preguntó si iba a ser su abuelo el primer día que la conoció? Sebastián lo miró sin expresión visible. «Buenas noches», dijo. El periodista salió. Sebastián permaneció en la sala de espera vacía durante un momento. Miró la ventana que daba a la calle. La ciudad seguía moviéndose afuera, ajena a todo, con esa indiferencia amable que tienen las ciudades grandes. Pensó en Catalina, en lo que habría sentido si hubiera sabido que este día iba a existir. Si habría llorado, o sonreído, o las dos cosas juntas. Pensó que probablemente las dos cosas juntas. Era exactamente el tipo de momento que merecía las dos cosas al mismo tiempo. Cuando volvió al cuarto piso, encontró a Lucía dormida sobre el rompecabezas incompleto con la mejilla apoyada en los brazos. Valeria la miraba con esa ternura desesperada y al mismo tiempo tranquila de las madres que han aprendido a convivir con el miedo sin dejar que las paralice. Lo miró cuando entró. ¿Cómo resultó? Bien. ¿Va a publicar algo? No, hoy. Valeria asintió. Miró a Lucía dormida. Luego volvió a mirar a Sebastián con algo nuevo en la expresión que no era exactamente lo que él esperaba. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo en voz baja, para no despertar a la niña. Sí. Cuando llegaron los resultados esta mañana y viniste directamente aquí, ¿qué habrías hecho si el resultado hubiera sido diferente? Era la pregunta más honesta que alguien le había hecho en mucho tiempo. Sebastián la miró y respondió con la misma honestidad. Habría venido igual. Valeria lo miró fijamente durante un momento. ¿Por qué? Porque ya había tomado una decisión que no dependía de los papeles. Sus ojos fueron hacia Lucía dormida y volvieron a Valeria. Los papeles me la confirmaron, pero la decisión ya estaba tomada desde antes. El silencio que siguió fue de esos que no necesitan más palabras para ser completos. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. Adentro, en esa habitación pequeña con dibujos en las paredes y flores silvestres en la repisa, algo que había estado roto durante décadas terminaba de encontrar, muy despacio y sin anunciarlo, la manera de ser entero. El alta médica de Lucía llegó en una mañana que olía a lluvia reciente y tierra mojada. No fue un evento dramático. No hubo aplausos ni discursos. Solo el doctor Carranza, firmando los últimos documentos con su letra precisa, diciéndole a Lucía que era una de las pacientes más serias que había tenido en su carrera, y Lucía, respondiéndole con total naturalidad que lo sabía, pero que igual prefería no volver a verlo pronto, con todo el respeto del mundo. El médico soltó la única carcajada genuina que Sebastián le había escuchado en todos esos días. Don Fermín apareció en el pasillo con una gelatina del sabor correcto, esta vez sin fingir que era un secreto. «Para el camino», dijo simplemente. Lucía la tomó con las dos manos y lo miró con esa seriedad suya. «Usted siempre supo que yo sabía», dijo. «Y usted siempre supo que yo sabía que usted sabía», respondió él. Lucía asintió, satisfecha de que el mundo funcionara con esa lógica. Valeria abrazó a don Fermín antes de salir. Fue un abrazo corto, pero de los que no necesitan durar mucho para decir todo. El enfermero se limpió discretamente los ojos cuando ya iban por el pasillo y creyó que nadie lo veía. Sebastián lo vio. Y decidió, en ese mismo instante, hacer una donación anónima al área pediátrica cardíaca del hospital, que alcanzara para renovar todo el equipamiento de la sala de juegos del piso 4. Algunas decisiones no necesitan ser anunciadas para ser reales. El trayecto de vuelta fue diferente al de la llegada, semanas atrás, cuando todo era urgencia y miedo, y el tiempo se medía en lo que podía perderse. Ahora Lucía iba en el asiento trasero con la ventana abierta, el viento moviéndole las trenzas, mirando la ciudad con esa atención particular de quien la ve por primera vez después de haber estado lejos. «Todo parece más grande», dijo en algún momento. «¿El qué?», preguntó Valeria. «Todo, las calles, los árboles, ese edificio de allá», señaló sin señalar nada en particular. «Antes de operarme, cuando miraba por la ventana del hospital, todo se veía igual, como si el mundo estuviera quieto. Ahora se mueve». Sebastián la miraba por el espejo retrovisor. «¿Y eso te gusta?», preguntó. Lucía lo pensó con honestidad. «Sí», dijo. «Creo que siempre se movía. Yo era la que no podía verlo bien». Nadie respondió nada. A veces, la sabiduría llega en el asiento trasero de un auto, con el viento en la cara y una gelatina en la mano, y lo mejor que uno puede hacer es no interrumpirla. La primera semana en casa,
fue de reajustes silenciosos. Sebastián había ofrecido a Valeria y a Lucía quedarse en la mansión durante la recuperación, con todo el espacio y el personal médico de seguimiento que eso implicaba. Valeria aceptó después de un momento de duda que Sebastián entendió sin necesidad de que ella lo explicara. No era desconfianza, era el instinto de una mujer que había cargado sola durante tanto tiempo que la ayuda todavía le generaba el reflejo de verificar si era real. Era real. Lucía se instaló en la mansión con la misma naturalidad con que hacía todas las cosas. Eligió su habitación en función de qué ventana tenía mejor vista al jardín, reorganizó los libros de la repisa para que los de cuentos quedaran al alcance de la mano, y le preguntó a Carmen si podía tener una planta propia en su cuarto porque había leído que las plantas ayudaban a respirar mejor y ella quería practicar. Carmen le trajo 3. Los días tenían una estructura nueva. Por las mañanas, la enfermera de seguimiento hacía los controles. Después, Lucía hacía las actividades que los médicos habían aprobado. Lecturas, dibujos, caminatas cortas por el jardín cuando el clima lo permitía. Valeria trabajaba durante algunas horas, porque insistió en retomar sus responsabilidades tan pronto como Lucía estuvo estable, con esa dignidad laboral que nunca había abandonado. Y Sebastián reorganizó su agenda de manera que hubiera al menos 1 hora cada tarde, sin reuniones ni llamadas ni Ricardo con carpetas, dedicada simplemente a estar. Era algo que no había hecho en años. Simplemente estar. Fue durante una de esas tardes, mientras Lucía dibujaba en la terraza y Valeria leía cerca, que llegó el mensaje de Rodrigo Peña. No era una amenaza, era una propuesta. Escribía para decir que había reflexionado sobre la conversación en el hospital y que entendía la posición de Sebastián, que no tenía intención de publicar nada sin consentimiento, pero que la historia, cuando la familia estuviera lista para contarla, podía hacer mucho bien a personas que atravesaban situaciones similares, madres solas, hijos enfermos, familias que se encuentran por los caminos más improbables, que a veces las historias reales eran el único espejo donde la gente reconocía que su propio dolor tenía salida. Sebastián leyó el mensaje 2 veces. Se lo mostró a Valeria sin decir nada. Ella lo leyó. Lo pensó durante un momento. «¿Qué quieres hacer?», preguntó. «Lo que tú decidas», respondió Sebastián. Valeria lo miró con esa expresión que todavía aparecía a veces cuando él hacía algo que no encajaba con la imagen que había construido de él antes de conocerlo. «No estoy acostumbrada a que me pregunten eso». «Ya lo sé. Por eso te lo pregunto». Ella volvió a mirar el mensaje. Miró a Lucía en la terraza, inclinada sobre su cuaderno con la lengua ligeramente hacia afuera, como siempre que se concentraba en algo importante. «Todavía no», dijo finalmente. «Lucía necesita que su vida vuelva a ser ordinaria antes de que se convierta en una historia que otros cuentan». Hizo una pausa. «Pero quizás algún día, cuando sea ella quien decida si quiere contarla». Sebastián le respondió al periodista con exactamente eso. Sin hostilidad, sin promesas, solo la verdad. No ahora, y si alguna vez, será en los términos de la familia. Rodrigo Peña respondió con una sola línea. «Entendido. Cuando sea el momento, aquí estaré». El arco cerró sin estruendo, como cierran las cosas que se resuelven con honestidad. Fue esa misma semana cuando Lucía, durante una caminata por el jardín, se detuvo frente a un árbol viejo que tenía el tronco tan ancho que no podía abrazarlo con los 2 brazos, y le preguntó a Sebastián cuántos años tenía. «Este árbol», dijo Sebastián, «tiene más años que yo, que tu mamá y que tú juntos». Lucía lo miró con respeto renovado. «¿Y siempre estuvo aquí?» «Siempre». «¿Y tú lo plantaste?» «No. Ya estaba cuando compré esta casa». Lucía asintió, como si eso confirmara algo que estaba pensando. «Entonces el árbol no te eligió a ti», dijo. «Pero tú sí lo elegiste a él». Sebastián no respondió de inmediato. Había algo en esa lógica de 8 palabras que pesaba más de lo que parecía. «Así es», dijo finalmente. «Como nosotras», dijo Lucía, completamente de paso, ya caminando hacia la siguiente parte del jardín. «El árbol no te eligió, pero tú estás aquí de todas formas». Valeria, que caminaba unos pasos detrás, se detuvo un momento sin que Lucía lo notara. Miró a Sebastián, y en esa mirada había algo que llevaba semanas construyéndose sin que ninguno de los dos lo hubiera nombrado todavía. No era solo gratitud,
era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que ocurre entre personas que han pasado por algo real juntas y que ya no necesitan explicarse demasiado para entenderse. Sebastián sostuvo esa mirada durante un instante. Luego siguió caminando detrás de Lucía, que ya estaba interrogando a Carmen sobre el nombre de las flores que crecían junto al muro. La conversación que ninguno había tenido todavía llegó esa noche, después de que Lucía se quedara dormida. No fue planeada. Fue de esas conversaciones que aparecen cuando el silencio ya tiene demasiadas cosas adentro y necesita abrirse. Estaban en la sala, con el jardín oscuro visible a través de los ventanales. Valeria tenía una taza entre las manos. Sebastián miraba hacia afuera. «Tengo que decirte algo», dijo Valeria, «y no sé muy bien cómo decirlo, así que lo voy a decir directo». «Así me gusta», respondió Sebastián. Valeria respiró profundo. Lucía nunca tuvo padre. Las palabras salieron limpias, sin adorno. El hombre con quien yo estaba cuando quedé embarazada desapareció antes de que ella naciera. No fue una historia violenta ni dramática. Simplemente se fue. Y con el tiempo entendí que alguien que se va así no merece más espacio en la historia de tu hija que el que ya tomó. Hizo una pausa. Lucía sabe que su padre no está. No sabe dónde ni por qué, porque todavía no tiene la edad para cargar con esa respuesta. Pero sabe que no está. Y lo ha manejado con esa fortaleza suya que a veces me asusta, porque nadie debería tener que ser tan fuerte tan pequeño. Sebastián escuchó sin interrumpir. Era uno de sus dones que Valeria había aprendido a valorar. Sabía cuando una persona no necesitaba respuestas, sino ser escuchada hasta el final. «Te lo cuento», continuó Valeria, «porque sé que en algún momento Lucía va a preguntarte cosas que no me pregunta a mí. Los niños hacen eso. Distribuyen las preguntas difíciles entre las personas de quienes menos temen la respuesta». Lo miró. «Y quiero que si eso pasa, tengas el contexto completo». «Gracias por decirme», dijo Sebastián. «¿Eso es todo lo que vas a decir?» «Por ahora sí», la miró. «Porque lo que acabo de escuchar no necesita que yo opine. Solo necesitaba que yo lo supiera». Valeria asintió lentamente, y algo en sus hombros se acomodó, como cuando se suelta un peso que uno ya había olvidado que estaba cargando. Hubo un silencio largo, pero era el tipo de silencio que ya no incomodaba. «¿Puedo preguntarte algo yo?», dijo Sebastián. «Sí. ¿Cómo se sentía Catalina cuando hablaba de mí?». Valeria tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque estaba eligiendo bien las palabras. Se sentía como alguien que cerró una puerta hace mucho tiempo. Dijo finalmente, pero que nunca tiró la llave. Lo miró. No con amargura, sino con esa paz particular de quien entendió que algunas historias no terminan como uno quería, pero tampoco terminan mal. Solo terminan diferente. Sebastián miró hacia el jardín oscuro. «¿Crees que estaría bien con todo esto?», preguntó en voz baja. «¿Con lo que está pasando?». Valeria sonrió. Era una sonrisa pequeña, cargada de algo que era a la vez tristeza y certeza. «Creo que es exactamente lo que ella quería que pasara», dijo. «Y creo que lo supo antes que cualquiera de nosotros». El jardín seguía oscuro afuera. Las plantas de Lucía respiraban en su habitación. El árbol viejo del jardín seguía siendo tan ancho que nadie podía abrazarlo completo. Y en esa sala, dos personas que habían llegado hasta ahí por los caminos más improbables del mundo se quedaron en silencio durante un tiempo que ninguno midió, dejando que todo lo que había pasado en esas semanas terminara de asentarse en el lugar que le correspondía. Mañana habría controles médicos, decisiones pendientes, un futuro que todavía no tenía forma definida. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos tenía prisa. La mañana en que Lucía volvió a la escuela, se despertó antes que todos. Sebastián la encontró en la cocina, sentada en el banco alto junto a la ventana, con un vaso de leche entre las manos, mirando el jardín con esa concentración suya que siempre significaba que había algo importante ocurriendo adentro. «¿No pudiste dormir?», preguntó sentándose a su lado. «Dormí», dijo Lucía, «pero me desperté porque quería pensar un rato antes de que empezara el día». «¿En qué estás pensando?». Ella giró el vaso lentamente entre las palmas. «¿En cómo voy a explicarles a mis compañeros lo que pasó?». Hizo una pausa. «Porque algunos van a preguntar. Y no sé qué decir que sea verdad, pero que no sea demasiado». Sebastián la miró durante un momento. «¿Qué parte te parece que es demasiado?». Lucía frunció el ceño, pensando con esa seriedad que ponía en las cosas que de verdad le importaban.
La parte de que resulta que tengo abuelo, dijo. Porque si lo cuento completo suena a cuento, y odio cuando la gente cree que estoy inventando. Sebastián sintió algo moverse en el pecho. ¿Sabes qué?, dijo. Cuéntalo completo de todas formas. Lucía lo miró. ¿Y si no me creen? Los que importan te van a creer. Y los que no crean, con el tiempo van a ver que es verdad. Hizo una pausa. Las historias reales no necesitan que todo el mundo las crea al mismo tiempo para ser reales. Lucía procesó eso durante un momento. Luego asintió con la solemnidad de quien acaba de guardar algo valioso en un lugar seguro. Está bien, dijo. Lo cuento completo. Valeria apareció en la cocina minutos después, con el cabello todavía sin recoger y una expresión que mezclaba el nerviosismo de madre con el esfuerzo visible de no mostrarlo demasiado. Miró a Lucía. Miró a Sebastián. Y en la imagen de los dos sentados junto a la ventana con la luz de la mañana entrando por los lados, algo en ella se detuvo un instante antes de seguir. ¿Ya desayunaron sin mí?, preguntó fingiendo indignación. Estábamos pensando, respondió Lucía con autoridad. El desayuno viene después de pensar. Nuevo reglamento de la casa, confirmó Sebastián, completamente serio. Valeria los miró a los dos y no pudo evitarlo. Se rió. Una risa genuina, de esas que salen sin permiso y que son exactamente del tamaño correcto para el momento que las produce. Y en esa cocina, con la leche tibia y el jardín afuera, y el día todavía por empezar, los tres desayunaron juntos, como si fuera la cosa más natural del mundo, porque ya lo era. Las semanas que siguieron tuvieron el ritmo tranquilo y lleno de detalles que tiene la vida cuando deja de ser una emergencia y vuelve a ser simplemente vida. Lucía retomó la escuela con sus controles médicos programados y una energía que el doctor Carranza calificó, en su último informe, como notablemente por encima de lo esperado para esta etapa de recuperación. Sebastián leyó ese informe 3 veces y lo guardó en el cajón de su escritorio, junto a la fotografía de Catalina y el dibujo del caballo volando sobre el mar. Valeria retomó sus responsabilidades con esa eficiencia suya que nunca había desaparecido del todo, solo había estado momentáneamente sepultada bajo el peso de todo lo demás. Pero algo había cambiado en cómo se movía por la mansión. Ya no era el movimiento cuidadoso de alguien que ocupa un espacio prestado. Era el movimiento de alguien que sabe que tiene derecho a estar ahí. Sebastián lo notó. No lo dijo. Algunas cosas no necesitan ser nombradas para ser reconocidas. Fue Ricardo quien planteó el tema legal una mañana, con esa practicidad suya que a veces resultaba incómoda, precisamente porque decía las cosas que nadie más se animaba a decir. Señor, con la prueba genética confirmada y el documento notarial de la señora Catalina, hay un proceso de reconocimiento formal disponible si usted lo desea. No es obligatorio, pero le daría a Valeria y a Lucía una protección legal que hoy no tienen de manera oficial. Sebastián lo miró. Prepara todo, dijo. Pero quiero que sea Valeria quien decida si quiere proceder. No es mi decisión unilateral. Ricardo asintió y se retiró. Esa tarde, Sebastián le planteó el tema a Valeria con la misma honestidad directa con que ella siempre le había hablado a él. No te estoy pidiendo que lo hagas, aclaró. Te estoy diciendo que la opción existe y que si decides que sí, yo estoy listo. Y si decides que no, también lo entiendo. Valeria lo miró durante un momento largo. Había algo en su expresión que era más complejo que una simple decisión. ¿Por qué lo harías?, preguntó. Ya somos familia. Ya lo sabe todo el mundo que importa. ¿Por qué el papel? Porque Lucía merece que su futuro esté protegido, respondió Sebastián. No por mí, sino por ella, para que ninguna circunstancia imprevista pueda quitarle algo que ya le pertenece. Valeria no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín, donde Lucía estaba en ese momento con Carmen, discutiendo con absoluta seriedad cuál era el mejor lugar para plantar una nueva maceta. ¿Puedo pensarlo?, dijo finalmente. Todo el tiempo que necesites. Valeria lo pensó durante 3 días, y al 4.º día apareció en el estudio de Sebastián con una expresión tranquila y resuelta. Sí, dijo simplemente. Hagámoslo. No hubo más palabras. No hacían falta. El proceso legal tomó su tiempo, como toman su tiempo todas las cosas que se hacen bien. Hubo documentos, firmas, una audiencia breve ante un notario que escuchó la historia completa con una expresión que fue volviéndose progresivamente menos neutral
a medida que avanzaba el relato. Al final, cuando todo estuvo firmado y sellado, el notario miró a Sebastián por encima de sus anteojos y dijo, en voz muy baja, que en 30 años de carrera había visto pocas historias con este tipo de final. Sebastián pensó que no era un final, era un comienzo, pero no lo dijo. Simplemente agradeció y salió con Valeria al sol de la tarde. Caminaron hasta el auto en silencio. Un silencio diferente a todos los silencios anteriores. Más liviano, más limpio. Como el aire después de una tormenta que finalmente pasó. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sebastián. Valeria lo pensó honestamente. Como si hubiera estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo, dijo, y acabara de dejarlo en el suelo. No porque no pueda cargarlo, sino porque ya no tengo que hacerlo sola. Sebastián asintió. Tu madre habría estado orgullosa, dijo. Valeria no respondió, pero sus ojos brillaron de una manera que lo decía todo. La noche que Sebastián eligió para contarle a Lucía lo que había ocurrido no fue una noche especialmente planeada. Fue una noche ordinaria de esas que de repente se vuelven importantes sin avisar. Lucía había terminado la tarea. Valeria preparaba algo en la cocina y el jardín afuera estaba lleno de ese tipo de oscuridad tranquila que tiene los sonidos exactos para acompañar las conversaciones importantes. Sebastián la llamó a la sala. Se sentaron los tres juntos. Lucía, comenzó Sebastián, hay algo que queremos contarte. La niña los miró a los dos con esa atención suya de quien sabe que lo que viene es importante. ¿Es algo malo? No, dijo Valeria. Es algo bueno, pero es grande, así que escucha bien. Sebastián le explicó, en palabras que una niña pudiera entender sin que perdieran nada de su verdad, lo que había ocurrido con los documentos, con el reconocimiento legal, con lo que eso significaba de manera concreta para los tres, que ahora, en todos los papeles que existen en el mundo para decir quién es quién, ella y su madre tenían un lugar oficial en su familia, y él en la de ellas. Lucía escuchó sin interrumpir. Una rareza que solo ocurría cuando algo la afectaba de verdad. Cuando Sebastián terminó, hubo un silencio de exactamente 4 segundos que él contó sin querer. Entonces ahora somos familia con papeles, dijo Lucía. Con papeles y sin papeles, repitió Sebastián, con las mismas palabras de aquella tarde en el hospital. Lucía asintió lentamente. Luego miró a su madre. «¿Tú estás bien, mami?» «Estoy muy bien», dijo Valeria, con una voz que apenas sostenía el peso de todo lo que contenía. «¿Y tú estás bien?», le preguntó a Sebastián con la misma seriedad. «Sí», respondió él. «¿Seguro?». «Seguro». Lucía los estudió a los dos durante un momento, y luego, con esa entonación suya de quien ha tomado una decisión ejecutiva e irrevocable, dijo, «Bien, entonces yo también estoy bien». Se levantó del sofá. Les dio a cada uno un abrazo que duró exactamente lo que ella consideró suficiente, y se fue a su habitación anunciando que tenía que decirles algo importante a sus plantas. Valeria y Sebastián se quedaron en la sala. El jardín seguía oscuro afuera. El árbol viejo de tronco ancho seguía siendo demasiado grande para abrazarlo completo. «Gracias», dijo Valeria en voz baja. «No», respondió Sebastián. «Gracias tú, por haber tenido el valor de arrodillarte en ese jardín cuando todo lo demás había fallado. Porque si no lo hubieras hecho, nada de esto existiría». Valeria lo miró. Había algo en su expresión que era nueva. No la mirada de quien recibe ayuda, sino la de quien finalmente ocupa el lugar que le corresponde en una historia que siempre fue suya. «Mi madre tenía razón», dijo. «¿En qué?». «En que eras la misma persona que ella había conocido, solo que con más años y más silencio encima». Una pausa. «Pero el fondo, igual». Sebastián no respondió. Pero algo en él, algo muy viejo y muy quieto, terminó de acomodarse. Semanas después, sin que nadie lo hubiera planeado, ocurrió el momento que ninguno olvidaría. Era un domingo. Lucía había pedido ir al mercado de flores que se instalaba cerca de la mansión, porque quería elegir ella misma la próxima planta para su habitación. Fueron los tres juntos, caminando, con esa calma desorganizada de los domingos que no tienen horario. El mercado era ruidoso y colorido y olía a tierra y a pétalos y a madera mojada. Lucía avanzaba entre los puestos con la concentración de una experta, descartando opciones con criterios que solo ella entendía completamente.
Fue en el fondo del mercado, entre un puesto de hierbas aromáticas y otro de orquídeas silvestres, donde Lucía se detuvo de golpe. Había una anciana sentada en un banco pequeño, vendiendo ramilletes de jazmín, flores blancas, pequeñas, con ese perfume particular que no se parece a ningún otro. Lucía se acercó, tomó un ramillete, lo olió con los ojos cerrados, como si estuviera buscando algo específico dentro de ese olor. Luego abrió los ojos y miró a Valeria con una expresión que Sebastián no supo clasificar en ese momento, pero que entendió completamente después. «Huele igual que la abuela Catalina», dijo Lucía en voz baja. Valeria se quedó completamente quieta. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, con una voz que apenas salió. «Si eras muy pequeña cuando ella...». «Me acuerdo del olor», dijo Lucía, con esa simplicidad absoluta de los niños que recuerdan con el cuerpo lo que la mente todavía no sabe guardar con palabras. «Cuando me abrazaba, olía a esto». Valeria llevó las manos al ramillete que Lucía sostenía. Lo sostuvo también entre las manos de las dos. Sebastián observaba desde un paso atrás. No dijo nada. Había momentos que no le pertenecían a él, sino a las personas que los vivían. Su lugar en ese instante era estar cerca sin ocupar el centro. La anciana del puesto los miraba sin decir nada, con esa sabiduría particular de quien ha visto suficiente vida como para reconocer cuando algo importante ocurre frente a sus ojos. Lucía compró el ramillete con el dinero que llevaba en el bolsillo, contando las monedas con cuidado sobre la palma de la anciana. Lo llevó en la mano durante todo el camino de vuelta. No lo guardó en la bolsa. No se lo dio a nadie. Lo llevó ella, con las dos manos, como se lleva algo que merece llegar entero a donde va. Cuando volvieron a la mansión, Lucía fue directo al estudio de Sebastián. Puso el ramillete de jazmín en el pequeño florero que había sobre el escritorio, junto al dibujo del caballo y la fotografía de Catalina. Lo acomodó con cuidado. Retrocedió un paso para ver cómo quedaba. «Ahora está completo», dijo, completamente satisfecha. Sebastián miró el escritorio, la fotografía de Catalina, el dibujo de las 3 figuras en la orilla, y el jazmín blanco, recién puesto, llenando el espacio de un perfume que nadie había planeado que estuviera ahí. Pensó en la carta, en los círculos que se cierran, en la manera en que Catalina había escrito esa frase como si supiera, desde ese papel escrito en otro tiempo, que algún día iba a ser verdad. «Sí», dijo en voz muy baja, «ahora está completo». Lucía ya salía del estudio, llamando a Carmen para preguntarle algo sobre la nueva planta, dejando atrás ese olor a jazmín que se quedó flotando en el aire mucho después de que sus pasos se alejaron por el pasillo. Valeria había quedado en el umbral de la puerta, mirando el escritorio. Luego miró a Sebastián. No dijeron nada. No hacía falta. Afuera, el jardín estaba lleno de luz. El árbol viejo seguía siendo imposible de abrazar completo. Y en algún lugar dentro de esa mansión que había estado demasiado tiempo en silencio, una niña le explicaba a sus plantas, con total seriedad, que a partir de ahora iban a tener un ramillete de jazmín como vecino, y que eso significaba que todos iban a respirar mejor. Catalina Reyes había olido a jazmín toda su vida. Y ahora, de la única manera en que las personas que amamos siguen estando después de que se van, seguía aquí, en el olor que una niña recordó con el cuerpo antes de poder nombrarlo con palabras, en las manos que lo llevaron de vuelta a casa, en el lugar exacto donde siempre debió haber estado.